Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Y ese es el propósito, conocer nuestra fe. ¿Para qué? Para que conociendo nuestra fe podamos amarla más y amándola podamos encontrar a ese que nos da la enseñanza a través de su iglesia, que es el Espíritu Santo. Que el Señor nos llene en este día de su santa paz, de su santo amor, de su santa presencia, y que cada día impulsados por el Espíritu Santo podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Antes de hacer absolutamente nada más, pues quiero felicitar a los abuelitos de todo el mundo, porque en estos días, pues en muchos países se celebra el Día de los Abuelitos. Así que abuelito y abuelita, muchas felicidades por ser doblemente papás y mamás para sus nietos. Y vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que constantemente tú nos das, porque nos amas, Señor. Nos amas sin límites, Señor, si estuviéramos conscientes de esa realidad. Nos amas, oh Dios, sin barreras, sin obstáculos, sin condiciones, Señor. Seamos como seamos, tú nos amas, Señor. Pero porque nos amas tanto, Señor, porque tu amor es tan grande, es tan extenso, es infinito, pues quieres lo mejor para nosotros, mi Dios. Y lo mejor es que nos llenemos de tu amor, Señor, para que podamos dar amor a manos llenas, particularmente a aquellos que nos rodean. Señor, que no haya más contiendas en nuestras familias, que ya no haya más pleitos, mi Dios, que no hayan ya caras duras o entristecidas a consecuencia de las palabras hirientes que nos decimos, a través de los rechazos, a través de las actitudes mal presentadas, que podamos, Dios, reconocer la bendición que somos para cada uno de nosotros en nuestras familias, y particularmente, Señor, que estemos conscientes, mi Dios, en estos días particularmente, de la bendición que son nuestros abuelos para nosotros, aquellos abuelos que están con nosotros y aquellos abuelos que ya han partido para el cielo. Tantas bendiciones, Señor, que por amor tú nos das. Tanto amor, Señor, que una y otra vez nos muestras, nos manifiestas a través de nuestros abuelitos, Señor. Bendícelos abundantemente, y que estos abuelitos, Señor, puedan no solamente crecer en santidad ante tu presencia, ante sus seres queridos, pero también que se sientan amados por nosotros, Señor. Y si alguno de ustedes, hermanos, pues tienen alguna diferencia con un abuelito o una abuelita, vayan y pídanle perdón y díganle: abuelito, abuelita, yo te amo, te pido perdón y te prometo que nunca más volveré a hacer lo que hice o a decirte lo que te dije. Bendice, Señor, a cada hijo tuyo que está escuchando, a cada hija tuya, Señor. Bendícelos abundantemente. Y que podamos, en vez de construir o fabricar una sociedad de heridas y de pleitos y de resentimientos, que podamos juntos, mi Dios, recibir la bendición más grande que podamos tener, que es el amor. Y que podamos dar amor como tú nos das, a manos llenas, mi Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén. Felicidades, abuelito. ¡Yeah! Muchas felicidades para todos ustedes. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos ustedes que nos llaman, que nos escriben pidiendo oración por alguna intención en particular. Créanos que nos hace muy feliz sabiendo de que en alguna forma ustedes confían en nosotros para que les ayudemos
a interceder por sus necesidades. Damos gracias a Dios por Israel de Ecuador, que pide oración por su salud. Israel, que el Señor te bendiga y que el Señor te dé esa renovación de vida que al fin y al cabo viene de sus propias manos. Ambrosia de New York pide oración por la familia Domínguez Santana y la familia Abreu Cabrera. Que Dios les bendiga a todos y que cada día se sientan más cerca los unos de los otros y de ese que es fuente de vida y salvación eterna, que es Jesús el Señor. Maricruz de Querétaro, México, pide por su hijo Pedro Infante. Pedro Infante, wow, por Pedro Infante, que Dios lo bendiga y que le dé una voz fuerte para proclamar que Cristo vive y que Él es el Señor. San Juana de Texas pide por Marisela, no nuestra productora, me imagino yo, pero también la incluimos, María de Lourdes, Jorge, Sergio, José Omar, Juan Rubén y Sonia Jazmín, que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Y Ana Batista de Bronx, New York, pide por ella y por su familia también, y agradece al Padre por ayudarle a ella y a su hijo. Que me alegro, bendito sea el Señor. Por él va a misa más, ya está yendo a misa más. Mira, la oración tiene poder para mover montañas, y si tenemos fe de un granito de mostaza, como dice el Señor, esa montaña se va a mover para gloria a Dios. Y Anónima de Jalisco, México, pide por la salud de la familia Vázquez, la conversión de todos y en especial de su esposo, y también pide por sus necesidades matrimoniales. Que Dios les bendiga a ustedes en plenitud. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte de este servidor a través de la página de Facebook. Que Dios les bendiga y supla todas sus necesidades para gloria de Él y para beneficio de ustedes. Y recuerden, hermanos, que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. La página web es mensaje1.com, y en Facebook sería facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Además, ahora estamos en Twitter y también en Instagram. Todo lo que tienen que hacer es ir a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y recuerden, por favor, de tener mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso jamás lo vamos a hacer a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema del día, pues, abuelitos, ¿verdad que sí? Y particularmente nos vamos atrás a la historia recordando a San Joaquín y a Santa Ana. En la Biblia no aparecen esos nombres, esos son, pues, son nombres que supuestamente son los nombres que tenían ellos, los papás de María Santísima, pero no tenemos evidencia certera de que eso haya sido así, pero se les llama así pues para darle un nombre, ¿verdad? Aunque en algunos libros de la antigüedad pues se nombran como Joaquín y Ana. Pero a mí me tiene que llamar siempre mucho la atención cuando yo pienso en Joaquín y en Ana, los abuelitos de Jesús, porque tiene que haber sido gente espectacular, hermanos. Es decir, Dios no escoge a cualquier mujer para ser la madre de su hijo. Acuérdense que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y Jesús se encarna en el vientre de María. Y para poderse encarnar en el vientre de María, María tenía que ser una mujer santa, una mujer pura, una mujer sin mancha. Porque si no, hubiera sido contaminado con el pecado de nuestra Santísima Madre María. Así lo dice pues el Salmo 51, versículo 7. Fíjense qué pecador soy desde el vientre de mi madre. Entonces, Dios no escoge a cualquier mujer para ser su mamá. Él es el único que tiene ese privilegio de poder escoger a su mamá, y escoge a María Santísima. Pero para que María Santísima haya podido ser la favorecida del Señor, la mujer especial, la escogida por el mismo Dios para llevar en su vientre la vida que es Jesucristo, los papás de María tienen que haber hecho un excelente trabajo con ella. Y doy gracias a Dios, porque si bien es cierto que hay mal en el mundo, hay mucho más bien en el mundo. Desafortunadamente, lo que corre más rápido es la mala noticia. Recientemente tuvimos una tempestad bastante precaria en el área de Nueva Orleans, y los medios de comunicación, todo lo que se oía era lo que iba a pasar malo, lo que iba a pasar, que iba a dañar a la población, las inundaciones, los vientos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, bendito sea Dios, prácticamente
pasó muy poco, hermanos. Un poquito de lluvia, bueno, bastante lluvia, pero nada del otro mundo. Y los vientos, pues sí, un poquito, pero nada del otro mundo tampoco. Desafortunadamente vivimos en una sociedad en que constantemente estamos pensando en lo negativo, una sociedad muy negativa, muy pesimista. Pero sin embargo hay muchas cosas mejores que las que hay peores. El problema es que la buena noticia se vende muy poco. Pero en el caso de Joaquín y Ana, tienen que haber sido unos padres espectaculares para María y unos abuelitos especialísimos para nuestro Señor Jesucristo. Me imagino yo el niño Jesús pues jugando con sus abuelitos y ella contándole historias y él pues ayudándole a que aprendiera las primeras oraciones y se pusiera más cerca de Dios como un ser humano como tú y como yo. Y esa para mí es una de las grandes misiones de los abuelitos en este mundo. Los abuelitos dan amor y eso necesita el mundo. Yo recuerdo cuando yo era un niño, tal vez de 6 años, 7 años o algo así, yo estaba jugando afuera con uno de mis hermanitos más joven que yo y me caí sobre un pedregal. ¡Ay, Dios mío, qué dolor sentí yo! Sí, pero peor todavía cuando me asusto y veo que la sangre está corriendo por mis rodillas y empiezo a gritar. Y viene mi abuelito y me carga, me lleva a la casa, él estaba ahí en ese entonces, me lleva a la casa, me cura él mismo y me lleva al portal, me sienta en una mecedora y me empieza a hablar de Dios. Mi abuelito empieza a hablar de Dios y que el Señor me iba a sanar y que estuviera seguro de que de la misma forma en que él me estaba abrazando, que Jesús me estaba abrazando también. Eso nunca se me olvida, eso nunca se me olvida. Se me han olvidado muchas cosas de mi abuelito, pero eso nunca se me ha olvidado. Y mi abuelita también. Mi abuelita era especial. Yo creo que les conté a ustedes una vez que pues yo estaba corriendo, yo era un niño bastante intranquilo, estaba corriendo y voy a salir del comedor hacia la cocina y viene la señora que había preparado los frijoles negros y calientes estaban. Choco con la señora y la señora vierte los frijoles negros encima de mi cuerpo y toda mi pancita quedó, pero cocinada por los frijoles negros. Y bueno, mi abuelita en ese momento me cargó y de nuevo me llevó una mecedora en el portal y me puso un ungüento y me empezó a cantar. Y me contó el cuento que ya me había contado muchas veces de un burro que tenía dolor de estómago. Y bueno, y ella se reía y a mí se me olvidó el dolor que yo tenía y comencé a reírme con ella también. Cómo los abuelitos nos ayudan, ¿verdad?, a disipar las penas y a poner nuestra confianza en Dios, en quien todo lo podemos. Abuelita, todos los días rezaba el rosario. Y yo un día dije para mis adentros, yo quiero ser como mi abuelita. Yo quiero ser como mi abuelito. Yo quiero poder dar ese amor que ellos dan, aunque sea difícil a veces, pero no es imposible. Porque si Dios con nosotros, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Tengo unos pequeños pensamientos sobre los abuelitos que quisiera compartir con ustedes. Pues este dice así: un abuelo es alguien con plata en su cabello y oro en su corazón. Una abuela es una especial mamá doblemente, con muchos años de práctica. Qué hermoso, ¿verdad? Un abuelo es un hombre viejo por fuera, pero que aún es niño por dentro. Yo hace poco estaba hablando con uno de mis hermanos y su esposa y fueron a ver a su nieto y decían que estaban ya exhaustos porque ya están un poco mayores y el niño quería seguir jugando y ellos se turnaban para jugar con el niño, pero se reían y la pasaron súper bien. Y finalmente dice aquí, el juguete más simple, uno que incluso el niño más pequeño puede jugar con él, se llama abuelo, se llama abuela. Que Dios les bendiga a todos, abuelitos, y que en estos días el Señor prodigue en ustedes la plenitud de su amor. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, por favor, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Señor Jesús, bendito sea el santo nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo están, hermanos? Espero que muy bien. Es un gusto estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y queremos pues darle gracias a Dios por una persona que está de manteles largos y que nos ha hecho saber. Queremos enviar una bendición especial a María Antonia Abreu de Queens, New York, con motivo de su cumpleaños. Gracias por tu compañía, mi hija, que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén. Y tenemos una llamada telefónica de María de Texas, que está esperando pacientemente. María, ¿me escuchas? Sí, padre. ¿Cómo estás, hija? Bendición, padrecito. Quería preguntarle una pregunta que me confunde. Ok. Adelante, por favor. Está en la primera de Tesalonicenses 4:17, que dice que van a haber unas personas que se van a juntar con Dios en las nubes, y yo quería saber quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van. Pues hablando de quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van, ese pasaje bíblico se ha usado mucho para hablar del rapto. Me dijiste 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 me dijiste, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Sí. Dice, después nosotros los vivos, los que todavía estamos, nos reuniremos con ellos, con quienes con los que ya han muerto. Acuérdate que en Dios no hay pasado ni hay futuro, Dios es el eterno presente, Dios está fuera del tiempo. Por eso Él le dice a Moisés, yo soy Yahvé, es decir, yo soy el que soy el eterno presente. Y dice así, entonces nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes, es decir, es una alegoría para dejarnos saber que vamos a ser levantados hacia pues lo que es el cielo. ¿Y quién es el cielo? Pues el cielo es Dios. Entonces dice, y estaremos con el Señor para siempre. De nuevo, tenemos una meta. Tú, María, yo, todos nosotros tenemos una meta. Y esa meta es un día ser levantados por el mismo Señor y contemplar su gloria para siempre en el cielo. Aquellos que ya nos han precedido, que están antes que nosotros y ya que han muerto, pues ellos ya están contemplando de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio final es el momento en que tú mueres. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. Hay teólogos que dicen, no, pero hay que esperar al fin de los tiempos. Pero es que Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios no tiene tiempo. Es decir, Dios está fuera del tiempo. Entonces, en el momento en que morimos, ocurren dos juicios. El juicio personal. Si vas al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 35 en adelante, ves cómo dice la palabra de Dios, dice Jesús, que el rey viene, el rey es Jesús, y va a separar a los buenos de los malos. Es decir, ese es el primer juicio, el juicio personal. Un lado los buenos y otro lado los malos. Y después, pues va a decir, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio de la creación, porque tuve hambre, me dieron de comer, etc. Y esos, dice el Señor, irán al cielo. Y los otros, los malditos, cuando hablamos de malditos estamos dando mal decir. ¿Por qué? Porque ellos actuaron mal en contra de la voluntad de Dios y ellos pues forjaron su propio destino eterno, que al fin y al cabo es el infierno. Entonces, nosotros seremos levantados, digo yo nosotros, es decir, los que quedan al fin del mundo, serán levantados por el mismo Señor, con la misma fuerza con que ha levantado a los que vinieron antes que nosotros, y nos llevará a su presencia, que es el cielo. Y ahí gozaremos de su gloria para toda la eternidad. Espero que en esto pues, te haya podido explicar un poquito. Puedo extenderme muchísimo más, pero creo que al menos te he dado algún tipo de dirección. Si en otro momento quieres hablar conmigo un poco más, con todo gusto estoy a la orden. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Me llamo Alexis y quisiera que me aclare estas preguntas. ¿Por qué se me hace difícil amar a los enemigos, especialmente a mis vecinos que siempre buscan la forma de hacer beber amargado? ¿Por qué es difícil amar a los enemigos y hablarles a esas personas que me han hecho sentir mal? Saludos de Ecuador. Muchísimas gracias, Alexis. Dios te bendiga.
Una cosa, puedes estar convencido de que todos pasamos por la misma situación. Así que bienvenido al grupo de los que nos cuesta a veces trabajo perdonar a aquellos que nos han lastimado. Y lo peor que nos puede pasar es eso, guardar rencor. Porque cuando tú guardas rencor, quien se perjudica eres tú. La otra persona ni siquiera se da cuenta ni le interesa si tú estás guardando rencor o no. Pero en tu caso, tú eres el que está sufriendo más. Y eso nos pasa constantemente. ¿Qué hacer ante esa situación? Primero que todo, la palabra de Dios nos dice en la carta de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Es decir, vamos a tener momentos difíciles, momentos en que nos va a costar trabajo tragar nuestra soberbia, nuestro orgullo, para humillarnos ante la persona y pues darle nuestro perdón y sacar la basura que tenemos en el corazón, pero sí se puede. Porque lo que es imposible para nosotros como seres humanos, también dice la palabra de Dios, con Dios es posible. Entonces, ¿para qué seguir guardando rencor? ¿Para qué seguir guardando antipatía con las personas que nos han herido? ¿Para qué tú seguir guardando esa actitud negativa, ese sentimiento que te hace daño con tus vecinos? ¿Por qué un día no le llevas, no sé, un regalo? Unos chocolates o algo así. Tal vez pueden pensar que los has envenenado, no sé, pero bueno, de todas maneras, algo que tú sabes que a ellos les gusta y que lo puedes hacer, o recoger la basura que la dejaron fuera sin la tapa del recipiente, lo que sea, ¿verdad? Pero muéstrales en alguna forma que tú has cambiado en relación a ellos. Y vas a ver, amor con amor se paga. Y ellos más tarde o más temprano van a comenzar a hacer lo mismo contigo, te lo aseguro. Además de eso, el Señor Jesús nos habla de que pues tenemos que amar a nuestros enemigos. El Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48, dice el Señor, ¿han oído ustedes que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo? Esa es la regla del Antiguo Testamento. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en el cielo. Dice el Señor, dice, si aman ustedes solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene eso? También los pecadores hacen lo mismo. Por tu parte, sé perfecto como es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. Y el Señor al fin y al cabo pues, nos da una lección muy interesante. El Señor dice, si alguno quiere seguirme, que tome su cruz, es decir, renuncia a ti mismo, a lo que te hace daño y siga a Jesús. El perdonar es una cruz. El humillarse es una cruz. Pero ¿sabes una cosa? En perdonar y en humillarse, ahí está la victoria. Porque al seguir el ejemplo de Jesús, el mandato de Jesús, vamos a vivir felizmente, te lo aseguro. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy una chica de 16 años y siempre veo su programa junto con mi mamá cuando ella enciende la televisión. Desde hace tiempo tengo un pequeño problema con un muy buen amigo mío. Él últimamente me busca con intenciones poco sanas y me ha llegado a pedir fotos de mi cuerpo. Nunca le he mandado nada, pues sé que no es correcto. Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudarlo para que deje este vicio suyo? Sé que en el fondo es un buen chico. Saludos y bendiciones desde Querétaro, México, Hollen. Hollen, ¿sabes una cosa? Él no es tu amigo, mija. Él lo que quiere es sacar provecho de ti. Y tú desafortunadamente le estás haciendo el juego. ¿Por qué? Porque te sientes halagada, te sientes mujer, sientes que puedes interesar a hombres, pero te estás yendo a un barranco. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 nos dice, no se dejen engañar por malas compañías que corrompen a los buenos. ¿Escuchaste? No te dejes engañar por esa mala compañía que te va a corromper. Si sigues en ese juego, vas a caer en las garras de
esa persona que amigo tuyo no es, que quiere aprovecharte, que quiere usarte y después, porque no te ama, te va a echar a la basura. Así que en el nombre del Señor Jesús, corta esa relación porque nada bueno vas a sacar de esa relación. Puede ser un chico bueno, yo no sé, puede ser un chico magnífico, yo no sé, puede ser un chico extraordinario, yo no sé, pero es un chico que te quiere hacer daño. Así que la decisión es tuya, amiga. Pero te aconsejo, si yo fuera tu papá, el decirte, corta esa relación y córtala de raíz, porque si no, vas a caer en la trampa. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué hay tanto ataque a las iglesias nacionales o no romanas si éstas cuentan con la sucesión apostólica como la iglesia del ICAP, Iglesia Nacional de Brasil, fundada por el obispo Carlos Duarte Costa? Jonathan. Jonathan, muchísimas gracias por tu pregunta. Definitivamente el obispo Duarte Acosta fue ordenado legítimamente, lícitamente, en la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Pero el obispo, desafortunadamente, se separó del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, y formó su propia iglesia. Entonces te das cuenta que hay una gran diferencia entre la iglesia que es católica, que es la iglesia universal, y la iglesia que es nacional, la iglesia brasileña nacional, que no es católica porque es nacional. La palabra católica significa universal. Y desafortunadamente el obispo, pues, parece que se olvidó de lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Pues aquí está. Si acaso, mira tu Biblia para que veas. Que ellos, Padre, también sean uno, dice Jesús, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Como hemos dicho anteriormente, uno de los grandes problemas, si no el más grande que tiene el cuerpo de Cristo, la iglesia hoy día, es la división tan terrible que hay entre los cristianos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de amor? ¿Cómo vamos a hablar de unidad a un mundo que no conoce a Jesucristo cuando nosotros andamos como perro y gato? Yo no sé quién está hablando mal de la Iglesia Nacional Brasilera, pero tal vez lo que están haciendo es dando a entender la verdad. La verdad no es hablar mal. La verdad es simplemente exponer la realidad tal y como es. Entonces, yo te pido en el nombre del Señor Jesús que medites un poquito sobre eso. Una iglesia nacional no es iglesia católica. Iglesia nacional es la iglesia del país. Iglesia católica, la única que existe porque desde el principio ha estado y estará hasta el fin de los tiempos. El Señor Jesús lo ha prometido. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. De nuevo, es la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que es una, es santa, es católica y es apostólica. Espero que esto de alguna forma te haya ayudado, mi hijo, y pues cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos a Julio de Nicaragua. Julio, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escuchamos. ¿Cómo estás, mi hijo? Bien, padre, muy bien. Mi esposa ¿Cómo está Nicaragua? Muy bien, padre, gracias a Dios, muy bien, extrañándolo con mucho cariño porque tuvimos la oportunidad de conocerlo hace un par de años en Granada. Qué bueno, mi hijo, pues orando mucho por el pueblo nicaragüense, orando mucho por la unidad de ustedes, por la paz en Nicaragua y orando para que pues cada día Jesús sea más y más el centro y el Señor de sus vidas. Adelante, Julio, con tu pregunta o con tu comentario. Gracias, padre. Vea, mi esposa y yo pertenecemos a una comunidad de familias católicas unidas en Cristo de nuestra amada iglesia y los matrimonios nos reunimos todas las semanas a leer el Evangelio del día y lo interpretamos de cómo nos puede ayudar y ponerlo en práctica en nuestros matrimonios. Amén, felicidades. Gracias, Padre. Después de esto hacemos una oración para darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Pero en nuestro grupo hay un matrimonio en el cual el esposo, al orar, se dirige a Dios mencionando la palabra Jehová.
Ajá. Mi pregunta es, Padre, ¿es correcto, de acuerdo a nuestra fe católica, que cuando oremos a Dios nos dirijamos usando la palabra Jehová? Sí, gracias Julio, muy interesante tu pregunta. Pues es un nombre incorrecto porque el nombre realmente, y esto es lo que los biblistas, teólogos, pues están diciendo más y más, es que de acuerdo a lo que se ha estudiado por tantos y tantos años, como por mucho tiempo no se mencionaba el nombre que Dios le da a Moisés en el evento de la zarza ardiendo, Éxodo capítulo 3, pues no, y como no habían vocales en el alfabeto hebreo, pues no se sabían cuáles eran las vocales que iban entre las consonantes, pero hoy día la realidad es que se ha llegado a la conclusión de que se dice Yahweh o Yahvé en español. Pero si él quiere decir Jehová, no hay ningún problema. Es decir, la iglesia no está comprometida con el nombre Yahweh o Yahvé. Significa lo mismo al fin y al cabo, y lo que significa es yo soy. Es decir, el expresar quién es Dios, porque Dios no lo podemos agarrar, Dios no lo podemos meter en un recipiente y decir, pues esto es lo que es Dios. No, Dios es mucho, mucho más, infinitamente más de lo que podemos captar o imaginar. Por eso Él es el de siempre y Él es para siempre. Una vez un joven me preguntó, Padre Pedro, ¿quién creó a Dios? Bueno, si alguien hubiera creado a Dios, entonces Dios no sería Dios. Dios sería la persona que creó a nuestro Dios. Y bien, estamos conscientes de que nadie ha creado a Dios. Dios es el principio, Dios es el que lo mueve todo sin Él ser movido por nadie. Dios es el eterno presente. Entonces, de nuevo, si Él quiere decir Jehová en vez de Yahvé o Yahweh, pues bienvenido, no hay ningún problema. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. No dejen de llamar, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Gracias por estar nuevamente con este servidor, Padre Pedro Núñez. Es un gusto tenerlos aquí a través de estas ondas televisivas. En estos momentos tenemos un correo. Adelante, por favor. Para nuestro querido mensaje, Padre Pedro, con todo nuestro corazón, le enviamos esta contribución para Sábado de Milagros. Es un donante que lo hace de todo corazón porque solo ha escuchado de su ministerio Milagros. Roberto y Carlina. Roberto y Carlina, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a la persona que ha enviado ese donativo. Yo no sé si ustedes saben, yo imagino que sí, pero si no, vamos a tener un grandioso, espectacular, glorioso día de sanación, de liberación, de restauración y de acercamiento a nuestras familias y a ese que es el que une a las familias, que es el Espíritu Santo. Se llama Sábado de Milagros y el lema es precisamente Sanando mi Familia. Esto va a ser en el Centro de Convenciones de la ciudad de Kenner, que está ahí pegadito al aeropuerto, al lado de Nueva Orleans, porque es todo básicamente lo mismo. Vamos a comenzar con el favor de Dios a las 8:30 de la mañana con la Santa Misa y vamos a terminar a las 7 de la noche pues con una hora santa. La hora santa comienza a las 5 de la tarde más o menos hasta las 7. Y pues es un tiempo de sanación, es un tiempo de abrazarnos y de las personas que tienen que pedir perdón, se piden perdón, porque vamos a estar como que San Pablo con los ojos renovados para poder ver la realidad de nuestra vida y darnos cuenta que por muy buena que sea nuestra familia, siempre hay posibilidad de una mejoría. Y por muy malas que esté nuestra familia, no tienen que destruirse o desvanecerse o romperse, sino que en Cristo Jesús podemos comenzar una vida nueva. Así que esto va a ser el 27 del mes de julio, de nuevo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Kenner, ahí pegadito al aeropuerto de Nueva Orleans.
Para más información, por favor, comuníquense con el Ministerio Mensaje en Nueva Orleans, la casa de ustedes, y los esperamos a todos. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, le comento que ya hace varios años que mi padre está con nuestros hermanos separados, evangélicos, pero ya hace unos meses que no sé qué le pasa, que hasta se ha comprado una Torá. Y hasta me dice que los católicos, cuando decimos Jesús, no estamos hablando de nuestro Señor, sino que debemos llamarlo Yeshua. Mi padre ha tomado una gran distancia de mí porque no comparto sus creencias. ¿Qué consejo me daría para poder sobrellevar esta situación? Desde ya, gracias por su apostolado. Dios lo colme de bendiciones y lo guíe siempre. Un fuerte abrazo, Alejandro Ezequiel, Argentina. Alejandro Ezequiel, es un problema grande, pero no es un problema. Es decir, qué bueno que tu papá tenga un Torah. Es decir, son los 5 primeros libros de la Santa Biblia, lo que se llama también los libros de Moisés, comenzando con el Génesis y terminando con el Deuteronomio. Yo también tengo un Torah y me gusta leerlo, pero me doy cuenta que esa es como que la base para nuestra fe en Jesucristo. Que todo el Antiguo Testamento, al fin y al cabo, es como la base, enseñándonos, guiándonos, señalándonos a la persona de Jesús. Entonces, es bueno conocer la mentalidad del Antiguo Testamento, particularmente estos 5 primeros libros, y si los puedes estudiar en hebreo, pues mejor todavía. Pero eso lo que hace, si uno realmente los estudia, es afianzar la fe en Cristo Jesús. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que tenga vida y salvación eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Desafortunadamente, el problema, mi hijo, es que a veces conocemos un poquitito y ese poquitico que conocemos, pues en vez de ayudarnos, nos confunde más todavía. De ahí el profeta Oseas, que dice en el capítulo 4 de su libro, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, tu papá no solamente se fue de la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia católica, pero ahora está confundido con, pues, en este caso, con lo que dice el Torah, que al fin y al cabo no tiene nada de diferencia de lo que creemos nosotros. A Jesús se le puede decir Yahshua, se le puede decir Jesús, y si quieres le puede decir, como en el Antiguo Testamento, Edonai, El Shaddai, Elohim, en fin, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todos son atributos, son nombres que se dan a Dios en el Antiguo Testamento. Y al fin y al cabo, ¿Jesús qué es? Jesús, si bien es cierto que es un ser humano como tú y como yo, Jesús es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, no hay diferencia. Y además de eso, la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, pues nos habla de que sí tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que, si bien es cierto que aprendemos muchos oficios y muchas técnicas hoy día, pues tenemos con más razón que aprender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí depende nuestra relación con Dios y al fin y al cabo, sí, nuestra salvación. La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 14 en adelante dice, si aprendemos, si nos nutrimos con la palabra de Dios y las enseñanzas de la iglesia, porque al fin y al cabo la enseñanza de la iglesia no va a enseñar otra cosa que esté en desacuerdo con la palabra de Dios, sino que todo lo que dice la iglesia tiene relación estrecha e íntima con la palabra de Dios. Al fin y al cabo, este santo libro fue compuesto por la Iglesia Católica, bajo la instrucción del Papa Dámaso. Pero dice así, entonces ya no seremos niños, es decir, si no estudiamos, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús el Señor. Entonces seremos un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo rebaño y un solo pastor, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, por favor explícame este pasaje de la Biblia, Lucas 23, 29, ya que no alcanzo a comprender.
Soy soltera y no tengo hijos. Me urge comprender esto. Gracias, Padre. Bendiciones, Estela. Estela, muchísimas gracias. Pues mira, si eres soltera y no tienes hijos, bendito sea Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y si no has encontrado la persona que Dios quiere para ti, disfruta la vida como Dios te la presenta en estos momentos. No que Dios te está exigiendo a casarte o no casarte, pero hay personas que se les mete en la cabeza algo y tienen que tener eso, ¿verdad? Y son infelices porque no lo acaban de conseguir. Dios quiere que disfrutemos cada día y seamos felices cada día a medida que nos dejamos en las manos de Dios y nos dejamos llenar del Espíritu Santo, que al fin y al cabo es el gran consolador. No para consolarnos, pobrecito, ¿verdad? No, sino para alentarnos en disfrutar del regalo maravilloso que Dios nos da en cada momento de nuestra existencia. Muchas veces estamos pensando en el pasado, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y en el futuro, ¿por qué voy a hacer esto y no puedo hacer lo otro? En fin, ¿verdad? Disfruta el presente. El futuro no se le promete a nadie. Entonces, la palabra de Dios nos dice, aquí para corroborar con lo que tú nos has preguntado, Lucas capítulo 23, versículo 19, dice, felices las mujeres. ¿A dónde iba Jesús? Jesús iba camino a su agonizante crucifixión. Estamos hablando de algo horroroso, hermanos, en todo el sentido de la palabra. Y dice el Señor Jesús en estos momentos, mirando a las mujeres que estaban llorando y venían detrás de Él, felices las mujeres que no tienen hijos. Llegará el día en que se dirá eso. Felices las mujeres que no tienen hijos. Felices las que no dieron a luz ni amamantaron. ¿Por qué? Porque si hacían eso con Jesús, el palo verde, va a decir Él, ¿cuánto más harán con los palos secos que somos nosotros, que todavía estamos tan lejos de Dios? Entonces, si tú miras la situación de la sociedad hoy día, te das cuenta del peligro que tantos jóvenes tienen, el dolor de cabeza que tantos padres tienen hacia sus hijos. Yo no estoy diciendo que no tengan hijos, al contrario, ¿verdad? El tener hijos es un signo de que tenemos esperanza y de que el amor vence todo, porque con Dios, que es amor, todo es posible. Pero al mismo tiempo, hay una cantidad de madres que lloran constantemente, de padres que no dejan de culparse. ¿Qué debería haber dicho yo que no hice? ¿Qué pude hacer o qué puedo hacer que ya sea muy tarde tal vez? Entonces, mija, tú disfruta lo que tienes, disfruta lo que Dios te ha dado y comprende que si bien es cierto que tú no tienes hijos propios, tú puedes tener hijos espirituales, hijos que tú vas a ayudar a crecer en santidad ante Dios y ante los seres humanos, o tal vez, quién sabe, ¿por qué no?, poder adoptar un hijo. Pero ahí yo tendría cuidado y te diría con mucho cariño, ten mucho cuidado, porque a veces nos metemos en problemas sin discernir si realmente es lo que Dios quiere, así que mucho cuidado y mucha oración antes de decidir. Pero por el momento, disfruta tu vida como Dios te la da. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi padre dice que ¿cómo fue posible la crucifixión con clavos? Pues alega que los clavos eran muy costosos y no hacían uso de ellos en las crucifixiones. De hecho, y eso yo lo sé por la misma historia, que las crucifixiones romanas eran solo atar a los sujetos a las cruces y ahí les dejaban morir por sed o por hambre. Entonces, ¿cómo el mismo apóstol Santo Tomás ya tiene en su mente, antes de ver a la persona sagrada de Cristo, que Él, nuestro Señor, tendrá las marcas en sus manos y en su costado? Me sorprende cómo se anticipa el apóstol a saber que Cristo nuestro Señor se le presentaría así. ¿De qué manera se reservó esa crucifixión a nuestro Señor? Taladrando sus sagradas manos y pies, si no era esa la manera que los romanos usaban para crucificar. Luis Alberto, de Guadalajara, México. Wow, Luis Alberto, muy bien, bendito sea Dios. Pues muy bien pensada esa situación de nuestro Señor Jesucristo, tanto de tu parte como de tu papá. Acuérdate que si bien es cierto que Tomás, el que dudaba, Santo Tomás,
pues no estaba cuando Jesús se presenta a sus discípulos en el aposento alto, en el Evangelio, como aparece según San Juan en el capítulo 20, versículos del 17 en adelante. Le tienen que haber comunicado, es decir, ellos se hablaban, se comunicaban, y aunque Tomás no estaba en ese momento, sino que estuvo cuando Jesús se presenta por segunda vez, pero ya Tomás sabía qué le había pasado a Jesús y cómo lo habían crucificado y todo lo demás. Y tal vez Tomás hasta estuvo presente por unos momentos en el acto de la crucifixión, porque ahí había mucha gente. Y unos pues por curiosos y otros pues porque se les partía el corazón de ver un hombre bueno morir de esa manera. Jesús muere como el peor de los criminales, no hay duda de eso. Y los criminales en el tiempo de Jesús, para que la gente tuviera un escarmiento, pues el Imperio Romano lo que hacía era crucificar a las personas, pero atando las manos al palo horizontal de la cruz. Jesús fue diferente. A Jesús lo clavan. Pero si bien es cierto que esto es un dolor inexplicable, hermano, también es una crucifixión de rey lo que le hacen, tal vez sin darse cuenta. Querían realmente desquitarse con Jesús. Querían realmente aplastarlo en su dignidad al máximo, pero tal vez sin darse cuenta, estaban dándole a él en esa crucifixión la dignidad merecida. Y por eso los clavos, porque muy costosos hacerlos, pero sin embargo, si vamos a hablar en términos materiales, dignos de un rey. No clavaban a cualquiera, clavaron solo al rey. Y no solamente lo clavaron con medios excesivamente caros, pero también lo coronaron. Sí, qué interesante, ¿no? Una corona de espinas, sin lugar a dudas, pero la corona que se le atribuye a un rey. Interesante. Y finalmente, ningún otro reo tuvo la inscripción que tuvo Jesús sobre su cabeza, ordenada por el mismo Pilato. Jesús, Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazarenum Rex Judeorum. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, aún después de tener respuesta de la Iglesia de la nulidad de matrimonio de ambas partes, mi pareja también pidió la nulidad del suyo. ¿Es pecado el querer casarnos? Agradezco su respuesta. Atentamente, María Isabel, desde Medellín, Colombia. María Isabel, muchísimas gracias por tu pregunta, por tu inquietud, por querer hacer lo que es correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien sabemos que el matrimonio es sagrado. El matrimonio es un sacramento, es decir, una forma muy sencilla de explicar. Un sacramento es un encuentro entre Dios y el ser humano a través de signos visibles que nos da gracia, es decir, nos da fuerza, poder, autoridad, la vida misma de Dios para poder llevar a cabo lo que estamos haciendo. En este caso, el matrimonio es la entrega de dos personas unidas a Jesucristo para vivir en santidad, es decir, para vivir el amor, el uno hacia el otro. Y yo pienso no solamente hasta que la muerte los separe, pero unidos en el amor para toda la eternidad. Porque al fin y al cabo, la muerte no es el fin, sino que la muerte es el principio de la vida eterna. Pero bueno, lo importante es eso, es la unión en Cristo cada día de tu vida. Tú me estás diciendo que recibiste la nulidad de tu matrimonio eclesiástico, pues me imagino, y que también tu futuro esposo la ha recibido, o no sé si la tiene o no la tiene todavía, pero la iglesia se basa mucho en la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Y la palabra de Dios lo que dice, el mismo Jesús, que es la palabra de Dios, dice, Moisés vio lo terco que son ustedes,
porque están preguntando por qué no divorciarse. Y Jesús les dice en el versículo 6, de manera que los dos son una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás los separe. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia anula un matrimonio, lo que la iglesia está diciendo es que ahí la pareja nunca vivió el sacramento matrimonial. Que aunque estuvieron unidos y se vio que se unieron, ¿verdad?, en el exterior, en lo superficial, había un sacerdote, estaba la pareja, habían testigos, etc. Pero en el interior no estaban ellos dispuestos a vivir según la voluntad de Dios, unidos hasta el fin. Entonces, si ustedes ya tienen la nulidad de su matrimonio de la iglesia, lo que significa eso es que ahí nunca hubo un matrimonio sacramental, nunca hubo un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, pues ustedes tienen todo el derecho a casarse, por primera vez en la iglesia. Entonces, si ustedes ya han recibido ese decreto de parte de la iglesia, pues muchas felicidades, que tengan un feliz matrimonio y que de verdad en esta ocasión sean fieles el uno al otro en el amor hasta toda la eternidad. Quiero decirles, hermanos y hermanos, que ya el 27 de julio, que ya llega. Voy a estar con el favor de Dios en el Sábado de Milagros, con muchos pues regalos que Dios nos va a dar para todos nosotros. Vamos a tener grandes conferencistas. El tema o el lema va a ser sanando nuestras familias, y esto se va a llevar a cabo pues en el centro de convenciones de Points and Train, que está localizado ahí al lado del lago, en la calle Williams, al final de Williams. Esto va a comenzar, bueno, se van a abrir las puertas a las 8 de la mañana, comienza la Santa Misa a las 8:30 hasta las 7 de la noche. Invitados Saulo Hidalgo y también la familia Cortés Ospina, que son terapistas familiares. Así que todos nosotros tenemos que aprender algo, tenemos algo que sanar por dentro y tal vez por fuera también, y tenemos la oportunidad de recibir múltiples bendiciones, así que no se lo pierdan. Números telefónicos, la misma área para los dos números telefónicos, es el área de Nueva Orleans, la casa de ustedes. El primer número telefónico para más información, 931-7720, 931-7720, y el segundo, 344-7386, 344-7386. Y no pueden venir, oren por nosotros, por favor, para que el Señor despliegue gloria por todas partes en ese día especial. Del 16 al 17 de agosto, con el favor de Dios, voy a estar en Guatemala, en la gran convención anual de ADAC, Guatemala. Así que los que están por allá, pues espero poderlos ver. También el 31 de agosto voy a estar en el Sábado Milagro de Mesquite, Texas, en el Centro de Convenciones de Rodeo de Mesquite, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para más información, comuníquense con el 469-478-5629. Invitados, pues esperamos, con el favor de Dios, si el Padre Luis recibe pues, los permisos que necesita de traslado a Estados Unidos. Él va a estar, el Padre Luis Toro, con nosotros, también Fray Rafael Guzmán, y Neil Vélez del Ministerio de Música. También va a estar el Ministerio de Música Sagrado Corazón de Jesús de Oklahoma. Que el Señor nos bendiga a todos en abundancia, que sigan creciendo en santidad, y muy particularmente a todos ustedes, abuelitos, muchas felicidades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.